un podcast de Cooperativa. La comunidad científica está en alerta por los problemas de financiamiento que ha manifestado el Museo de Ciencia y Tecnología, emblemático lugar de encuentro para el conocimiento en el Parque Quinta Normal, y a pocos meses de cumplir 40 años. Vamos a conversar con su director Nicolás Troncoso. Mi nombre es Jorge Lira y este es el Congreso Futuro. Hola Jorge, muchas gracias. Y saludos a los auditores de Cooperativa Ciencia. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, cuéntame un poco, ¿cuándo comienzan a manifestarse estos problemas de financiamiento y en qué se nota eso para que la gente entienda cómo funciona un museo? A ver, en el caso del Museo de Ciencia, el Museo de Ciencia y Tecnología y el Museo Ferroviario, los dos que están adentro de la Quinta Normal, somos una corporación privada, una corporación sin fines de lucro, que nuestro único objetivo estos 40 años ha sido echar a andar esto. El Museo de Ciencia parte por un grupo de intelectuales y gente que, tanto intelectuales del área académica, como Igor Saavedra, que era el gran divulgador científico de la época, como el profesor Massa de ahora, claro, un tipo extraordinario. También otros intelectuales como Grete Mosne del área académica, ella fue directora del Museo de Historia Natural, que es un museo fiscal, estatal, muy, muy importante. Y se arma la idea de formar un museo de ciencia y tecnología donde el área de ciencia, de tecnología, se pueda colaborar desde un museo con el sistema educacional después de los programas que se estaban creando, actualizados en esa época el Ministerio de Educación, y donde el rol de una institución neutral, en el fondo, que es lo que ocurre en muchos países, para poder involucrar en ciertos aspectos científicos básicos, sin el profesor que uno siempre ha tenido, sin no sé, uno siempre tiene un profesor que te marcó en la vida, en algún área, y uno siempre tiene profesores que odió la materia por el profesor. Lo que busca el museo es que en el área de ciencia y ciencias naturales, poder tener un espacio neutral donde de partida, que fue la primera vez en Chile, donde se les enseñó ciencia en exactamente igualdad de condiciones a niñas y a niños, con el mismo idioma, nivel de profundidad, pero lo más crítico era con el mismo idioma y con los mismos ejemplos. En esa época, a ver, tenemos cartas bien notables de directoras de liceos y de colegios de mujeres que reclamaban por qué cuando habían ido sus niñitas al museo había un grupo de hombres. Eso hoy en día sería inexplicable, pero el 85. Pero lo que se buscaba también es tener un idioma común para explicar los fenómenos sencillos con un profesor guía. Los que atienden en el museo no son guías, no es autodescubrimiento, no depende del patrimonio cultural del papá o de la tía o del abuelo. No, son actividades sencillas de interacción. Este es el primer museo interactivo de Chile, pero donde hay temas que se tratan con un profesor, que es, nosotros tenemos convenios con distintas universidades, profesores estudiantes de sus últimos años o profesores que tienen más o menos años de experiencia. Cosa que esa relación mediada es clave porque niños y jóvenes de distintas edades pueden comprender cosas al mismo tiempo. Pero en esto también es crítico, por ejemplo, lo que nos ocurre en época de verano o fines de semana con público general, donde padres y niños de distinta edad entienden un tema en el mismo momento. Claro. Entonces eso, ¿a quién le levanta el amor propio? Al más chico. Porque el más chico está en igualdad de condición del adulto. Porque los dos aprendieron algo significativo, lo que se busca es tener una experiencia significativa al mismo tiempo. Y lo otro que ocurre, que es nuestro gran promotor, nuestro único publicista, son los niños y las niñas que vienen, que después quieren traer a su familia. Entonces viene un niño de 8 años y después quiere traer a su hermano de 12 o a su hermana de 15. Y eso también te genera elementos de igualdad y elementos de democratización del conocimiento. Eso un poco en general, que es lo que hace el museo, que es lo que somos. ¿Dónde vienen las crisis? El museo se crea con este grupo de particulares, claro, con el apoyo de la Municipalidad de Santiago en la época, y después se fue contando con apoyo del Ministerio de Educación, cuando vuelve ya
después de la vuelta a la democracia. Y ahí se nota un elemento bien interesante, que es cuando este tipo de museos, enfocados netamente en la educación, son apolíticos. Claro. Por ejemplo, nosotros, el año 86, cuando se empiezan a formar los primeros comités pro elecciones libres, pro democracia, firmantes de esos compromisos estaban sentados en la misma mesa del directorio del museo junto con el representante del alcalde designado, Carlos Bombal. Carlos Bombal. Porque ahí lo importante era cómo nos preocupamos de la educación de estos niños más pequeños y no de un discurso político. Eso se toma de muy buena forma también cuando ya, en el retorno a la democracia, con apoyos del Ministerio de Educación a través de programas específicos, después se mantuvo apoyo financiero por la municipalidad, y después apoyos de programas de Explora CONICYT, con las distintas áreas. Claro, claro. Pero en el tiempo, especialmente a partir del 2010, como que calza un poco con el terremoto, y el parque estuvo medio cerrado, porque hubo toda una remodelación urbana que en el fondo dejó un poco de lado este tema. Cuando empieza la idea de crear el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Cultura. Entonces, como que estos museos privados y estos museos que cumplíamos un rol educacional quedamos fuera. Bueno, nadie nos daba pelota en el fondo, porque ya no pertenecíamos o no teníamos un interlocutor en el Ministerio de Educación, no teníamos un interlocutor en el área de ciencia, que tenía sus problemáticas propias, tampoco en el área cultural, que estaban armando qué es lo que se iba a armar y todo, y su principal objetivo, y que era natural, era enfocarse en los museos nacionales. Entonces, el modelo que existía, que era con entradas, pero las entradas que paga el público, nosotros siempre hemos considerado que tienen que ser entradas de tipo popular, en el fondo tienen que ser baratas. La educación científica, la forma de democratizarla no tiene que ser sencilla. O sea, la entrada de nosotros vale menos que los cuchuflis de afuera. Y eso es una realidad. Hay otros museos e instituciones que son muy bonitas y muy choras, pero la entrada en particular el fin de semana es muy caro, por lo tanto un paseo familiar pasa a ser un mega evento. Y nosotros creemos que la educación y la educación científica no tiene que ser un mega evento, tiene que ser algo súper accesible, algo que se pueda repetir. Nos pasa mucho, como te contaba, somos parte nosotros también a cargo del Museo Ferroviario y tenemos público, especialmente adulto mayor, que viene a leer el diario todos los domingos, paga su entrada a leer el diario tranquilo. Eso es dar accesibilidad a la cultura, en el fondo, donde tú das accesibilidad a espacios. Por ejemplo, ahora tú que nombrabas en el tema anterior, toda la revolución que viene con la inteligencia artificial, etcétera. ¿Dónde tú puedes ver eso? ¿En qué lugar físico alguien te lo puede explicar en este minuto en Chile? Claro. En ninguna parte. Nosotros el año 91, por ahí, se hizo un convenio con lo que era la compañía telefónica, y la primera conexión a internet pública, gratuita y de acceso libre en Chile fue en el Museo de Ciencia. Eso duró más o menos hasta el año 95, porque ya existían los cibercafés y hubo toda una revolución. Pero donde nosotros, como país, dimos la primera posibilidad, porque las primeras conexiones a internet mejores estaban en la Universidad de Chile, no en todas, en algunas facultades solamente, en la Universidad Católica, en la Universidad Santa María. Y después se expande esto. Hoy en día, por ejemplo, también que se habla mucho en la revolución del hidrógeno verde. Entonces, tenemos niños que nos preguntan, ¿y por qué hay hidrógeno de otros colores? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Qué es? Para eso son los museos, para explicar cosas de la contingencia, con idioma simple, con un profesor, pero también elementos básicos. Por ejemplo, nosotros, si tú quieres hablar de energías renovables, ¿dónde las puedes ver? ¿Dónde puedes ver un generador eólico? ¿Dónde puedes ver un panel solar? ¿Dónde puedes ver cuánto es la diferencia, la eficiencia, etcétera? En ninguna parte. Ese es el rol de los museos. Y ese rol, desgraciadamente, se fue perdiendo, como te explicaba, en la medida que como que quedamos entre... No entre Tongoy y los Vilos, entre la nada y la cosa, claro, ninguna. O sea, en el limbo ahí de la institucionalidad. Pero tengo una pregunta técnica. En términos de, ¿qué es lo que genera más el problema financiero? ¿La falta de audiencia o el aumento de los costos de, qué sé yo, mantención, por ejemplo? Los costos de mantención
Nosotros tenemos, curiosamente... Porque eso se ha encarecido en todo el mundo, a todo el mundo, ¿sí? Se le ha encarecido la vida y los museos no escapan de eso, digamos. Bueno, nosotros tenemos un edificio de 140 años. El edificio del Museo de Ciencia es el edificio más antiguo construido en Chile, específicamente para ser un museo. Claro. Es una mezcla entre adobe, ladrillo, arreglos del año 60, techo de fibra de vidrio bien malo, otra parte bien buena. Entonces, ahí están los costos. Curiosamente, y acá hay una paradoja, que es la paradoja de los públicos. Nosotros, entre el Museo Ferroviario y el Museo de Ciencia, cuando logramos reabrir después de la pandemia, logramos los indicadores de retorno de público más altos en Chile de cualquier museo. Uh-huh. Y eso es un hecho incontrastable. Cuando nosotros pudimos abrir el Museo de Ciencia en el verano del año 23, tuvimos a tablero vuelto todo el verano. El año pasado y este año con el tema de los colegios estamos con la capacidad total. Entonces, el tema es cómo mantener eso y producto que venía un poco desde el 2010, que se fue reduciendo la estructura y después esa estructura que fueron jubilando algunos profesores y gente que colaboraba, no se pudo recontratar, porque fue cada vez más caro y más complejo. Claro. Y a partir de la vuelta de la pandemia esto se ha acrecentado. Y tiene que ver con varios elementos, que uno es que el modelo de nosotros, de profesores, y para tener profesores guía, habiendo una crisis, que esto escapa de esta conversación, que la podemos ver otro día, que tiene que ver con los problemas de formación y de menor formación de profesores. Hay una crisis importante. Hay carreras, por ejemplo, en ciencias naturales en varias universidades que ni siquiera cubren las matrículas, han bajado los puntajes de ingreso, etcétera. O sea, hay varios elementos. Entonces, uno, para poder tener profesores guías, tiene que ofrecer estabilidad, tiene que ofrecer remuneraciones. A ver, nosotros, con dolor, por parte de profesores y jóvenes que nos han apoyado muy lealmente, y también, pero han tenido que dejar de colaborar con nosotros porque para poder generar un ingreso era mejor ir de ayudante a una cafetería. Claro. No es posible en un país que pretende dar un paso al desarrollo, por lo menos mantenerse con un desarrollo que teníamos, donde un profesor de ciencias naturales tiene que optar a atender una cafetería en vez de poder formar. ¿Sí? Y ahí empieza el tema. Entonces, al no tener un presupuesto basal que sea el que permita pagar las cuentas de luz, las cuentas de electricidad, las cuentas de internet, etcétera, todas esas cuentas han ido subiendo y es necesario obviamente pagarlas, también los profesores y tener las condiciones para los profesores. Nosotros no ganamos nada con convocar profesores voluntarios si no los vamos a poder coordinar, si no van a tener los elementos, si no tenemos los recursos para poder reparar el sistema eléctrico para que funcione apropiadamente un auditorio. Ahí está el tema, que son... Y eso a nivel internacional, y acá en Chile, el mejor ejemplo que logró poner ese tema hace varios años fue el Museo Precolombino, que es lo que se llaman los fondos basales. Claro. Los fondos basales son los recursos que se necesita para cumplir el mínimo que uno tiene que hacer, que es seguridad, aseo, mantenimiento del edificio, claro. Ese tipo de cosas. Lo que te permite desenvolver el trabajo con la tranquilidad, digamos, de que el mínimo está cubierto. Oye, y en ese sentido, claro. Nicolás, tú decías que en algún momento, cuando parte, claro, el Ministerio de Educación se convierte en un apoyo importante. Pero después, claro, aparece el Ministerio de Cultura, aparece el Ministerio de Ciencia, y uno pensaría que cualquiera de los tres podría ser parte de un proyecto, en este caso, de fondo basal. ¿Cómo funciona la política pública y en ese sentido, qué es lo que te parece ideal que ocurra, digamos? A ver, acá al respecto, nosotros vemos que no hay una política pública. ¿Ya? Y al no haber una política pública, uno empieza a jugar al comprahuevo. Donde distintas instancias, el Ministerio de Cultura por distintas áreas, Ministerio de Ciencia, en su época la Corfo, cuando hizo los institutos Milenio, etc., se generan toda una estructura de concursos. Los concursos, los proyectos. Está bien, los proyectos son para mejorar sobre algo que existe. O sea, una universidad que tiene un proyecto, la universidad ya tiene pagados los sueldos de los profesores, puede abrir la puerta, tiene los guardias, etc. Entonces un proyecto te permite crecer. Pero cuando esto se convierte como en la política pública, no es una política, porque en el fondo
es suplir esto con pequeños parches, y uno con parches no puede programar, uno no puede, por ejemplo, agarrar el mejor profesor de la generación y decirle, mira, ven a trabajar acá por 2 años, y resulta que al mes siguiente uno le dice, oye, mira, si es que no me ganan el proyecto, estamos fregados. La concursitis mata a las instituciones, claro. Y estamos en una crisis de concursitis, entonces cada uno tiene su elemento. Pero hay como semipolítica, en el fondo, que es lo que nosotros esperábamos que se iba a desarrollar un poco más, porque al ser museo, se supone que caemos dentro de lo que es la estructura grande y todo, del área cultura y no del área educación. Si no hay o conversan allá entre ellos, esa es otra historia. Porque al final la cultura, ¿qué es lo que es? El conjunto de cosas, actividades humanas que nos van a mejorar como sociedad, ¿no? Pero ya quedamos en eso. Y hay algunos museos que por distintos motivos reciben fondos basales por la ley de presupuesto, que en su minuto al final los fue asumiendo todos la dirección de... el área de presupuesto del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, nuestros interlocutores... Perdón, te quedaste en silencio, Nicolás. Ahí sí, perdón. Ahí sí. Entonces, esa interacción que ha sido bastante productiva durante este periodo, nosotros empezamos a colaborar con el Ministerio de Cultura en el gobierno anterior y ahora en este, y ya uno va aprendiendo y conociendo a la gente. Y al final lo curioso de esto, que nuestro mayor apoyo que hemos tenido es por el área de patrimonio, del patrimonio cultural. Uh-huh. Y el área educativa y el área científica es como el agregado nomás, ¿no? Y ahí uno ve que en el fondo claramente no hay una política de Estado, tampoco hay una política de Estado clara de fomento donde se puedan dar los elementos. Si nosotros lo logramos hacer y logramos tener el apoyo del Ministerio por el lado del patrimonio, perfecto, porque en el fondo lo que necesitamos es salvar la institución para salvar un modelo de apoyo en la educación, si eso es lo que al final interesa. Uh-huh. Y ahí son relaciones uno a uno, y ahí uno ve, y ha habido mucha discusión respecto a museos que reciben financiamiento, pero tienen las puertas semicerradas, o tienen más o menos público, o tienen colecciones más o menos importantes, etc. Entonces esa es una discusión que va por otro lado, y donde nosotros lo que hemos planteado desde hace bastante tiempo, no solo con este gobierno, sino que en conversaciones anteriores, que es donde, para tener una política en un tema específico, tienen que haber elementos claros, como por ejemplo, cuáles son los criterios de asignación o no de recursos. Claro. Trayectoria, tamaño de las colecciones, visitas, o sea, cantidad de visitas contrastable, comparable, con valores certificados, etc. Y eso no existe en esos indicadores. Hay indicadores generales, sin duda el área del Ministerio de Cultura y el área de Patrimonio es la que está más avanzada en todo esto. Han hecho un salto significativo estos últimos años. Y esperamos que esto se pueda traducir también en políticas claras, que es para instituciones que tienen como una historia, una trayectoria clara. Por ejemplo, el Museo Precolombino, bueno, hay varios de los que son similares desde el punto de vista de estructura de administración privada. Nicolás, última, porque se nos acaba el tiempo. ¿En qué estado está hoy la situación? Digo, estamos hablando de una crisis, estamos hablando de falta de financiamiento basal. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento directo? ¿Hay alguna perspectiva en el corto plazo de que algo ocurra? ¿O esto está recién iniciando en términos de lo que significa sociabilizar y viralizar esta situación? Pensando además que en diciembre cumple 40 años. Mira, nosotros estamos tratando de socializar y ver esto a nivel de distintas autoridades desde el año 2023. Uh-huh. Previamente lo hicimos post-estallido, con la pandemia y todo fue más complicado. Y en este minuto, a ver, en el caso del Museo de Ciencia, si bien hemos tenido y todavía mantenemos un nivel de público, estamos con las reservas de colegio a full hasta noviembre, que es la época de visita. Uh-huh. Nosotros estamos en una situación bien extrema, y por eso que en el fondo esta carta y el apoyo de estos científicos y de los rectores es súper significativa y es un gran impulso,
nosotros estamos en una situación que en diciembre, si no contamos con un apoyo claro, va a poder iniciar el próximo año, el 5 de diciembre, cuando el museo cumpla 40 años, o celebramos y vemos cómo continuar o cerramos. Uh-huh. Entonces, esto no es una tirada de mantel ni nada, sino que es simplemente la realidad. Llega un momento en que después de ya varios años de dar la pelea, no vamos a poder seguir. En este minuto, y esta entrevista 25 de septiembre, está en un periodo crítico. Nosotros hemos estado avanzando con el Ministerio de Cultura para la incorporación de una glosa que tenga estos fondos basales que permita por lo menos abrir la puerta y mantener lo mínimo. La ley se presenta el 31 de septiembre, el proyecto de ley de presupuesto, y en ese minuto tenemos que ver si al final va a estar incorporado o no el museo. Nosotros, paralelamente a esto, hemos hecho distintas gestiones a nivel del Congreso, que hemos recibido una muy buena recepción de parte de algunos congresistas. En particular hay que nombrar ahí a los senadores Francisco Chaguán, Alfonso Urresti y el senador Insulza, que le mandamos los saludos con su nuevo marcapaso. Sí. Podríamos explicar acá la historia del marcapaso, que es notable. Donde tenemos los apoyos que si desde el Ejecutivo se considera, tanto por trayectoria y por la función de los dos museos, podría avanzar y estar incluido en un tema que le dé estabilidad al museo. Por supuesto que considerando elementos que a veces se pierden, que tiene que ser con mantener la austeridad, mantener los recursos bien invertidos, y donde la inversión de nosotros es en el público objetivo, que son colegios y público general, para poder transmitir estas cosas. Bueno, ojalá que así ocurra, ojalá que esto evolucione y nosotros vamos a estar pendientes y ojalá en diciembre se celebre los 40 años con un futuro ahí esplendor a la vista. Es Nicolás Troncoso, director del Museo de Ciencia y Tecnología, que está aquí en el Parque Quinta Normal. Yo hago así porque para allá está el Parque Quinta Normal en este estudio. Sí. Pero está en el metro. Quinta Normal es más fácil que nada llegar, digamos. Uno se baja, camina, en fin, entra. De 10 a 5 de la tarde tengo aquí. Sigue así, ¿verdad? Sí, sigue así. Nosotros estamos abriendo los días de semana de martes a viernes para público general. Perfecto. Y los días sábados para público general. Ya definitivamente no estamos en condiciones de abrir los domingos. Y vamos a seguir así hasta el 5 de diciembre. Y esperamos ahí tener el apoyo y los respaldos donde uno cuando puede hablar entonces de cultura y de patrimonio, bueno, hablemos en serio. Y eso se habla en el largo plazo. Ojalá que así sea. Nicolás, un abrazo y bueno, mucho éxito. Vamos a ir seguir atentos y en contacto. Muchas gracias, Jorge, y gracias y continúo acá atento. Oye, solamente una notita bien simple. Diga. Por ejemplo, respecto a lo que van a ver ahora, en el caso de geografía, solo quiero hacer un punto. Nosotros en el Museo Ferroviario trabajamos mucho con la historia de los planos y de todo lo que son las estaciones de ferrocarriles de Chile. Y es sorprendente cómo los jóvenes que vienen a colaborar acá, de los últimos años que salen del colegio, no tienen idea de dónde están ni siquiera las capitales regionales o las ciudades principales. La educación de geografía en el colegio es fundamental. Sí. Sí, yo en el colegio me sabía todas las capitales regionales, todas las provincias y todos los ríos. Así. Teníamos que saberlo. Tal cual. Y tenemos que saberlo, tenemos que saber dónde está nuestro país. Exactamente. Nicolás, te mando un abrazo. Gracias. Que esté muy bien. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.